al Señor y Amén. buscando algo de descanso por las próximas semanas. En el día de hoy le toca ministrar a la hermana Sonia Sánchez y yo voy a pedirle a ella que pase acá y que pueda expresar lo que Dios le ha puesto en el corazón. Así que le invito a pasar. Yo quiero que usted se ponga de pie un minutito nada más. Y vamos a orar por la sierva del Señor para que Dios le pueda utilizar en esta ocasión. Extienda su mano hacia acá y diga conmigo: Señor, Señor, en esta hora, en esta yo hora, te pido yo te pido que bendigas que tú bendigas a tu sierva. a tu sierva. Pasa un Un carbón encendido encendido por sus labios por sus labios. y háblame. Y háblame. Necesito escucharte. Escuchar. Permite Permite que no importa cuál sea la palabra que yo la ponga por obra. Úsala y cuando termine ella y nosotros te daremos a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ante usted, hermana Sonia Sánchez. Hoy yo traigo una tabla para Pilar. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pastor, voy a bajar posición. Aleluya, gloria a Dios. No se asusten, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí sea la gloria. Dios les bendiga, hermanos. Es un honor poder estar nuevamente, traer la palabra del Señor. Ani, estamos bendecidos. Me da mucho gusto poderles ver en esta mañana, los que habían faltado. Bendito Señor. Vamos a estar dando la palabra en este momento. Vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1, del versículo 16 en adelante. Esta palabra es bien maravillosa, hermano. Dios es bueno. Su presencia está en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque nos han querido tapar la boca, no han podido. Satanás no ha podido hacerlo. Aleluya. Estamos en victoria y estamos creyendo que pronto estaremos libres de nuestra boca nuevamente para poder hablar. Aleluya. Bendito sea el Señor. I'm gonna cheat a little bit, como dice mi patrona en mi trabajo. Cheat a little bit. Aleluya. Gloria a Dios, porque es bien incómodo, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y a mí me va a leer esto. Bendito sea el Señor. Aleluya. Un tema tan maravilloso, hermanos. Marcos, ¿qué, hermanos? Marcos 1, 16 en adelante. Dile al que está a tu lado, entendiendo tu llamado. Entendiendo tu llamado. Entendiendo tu llamado. Entendiendo tu llamado es el tema que traigo en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya. Y la base bíblica que vamos a estar viendo es Marcos 1, del 16 al 20. Pero antes de comenzar esta palabra, hermanos, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? La vida que tenían los niños hebreos. Vemos aquí en Marcos 1. Vamos a leer los primeros versículos. Marcos 1, 16. Vemos el llamamiento, ¿verdad? De los primeros discípulos del Señor. Para que tú puedas entender tu llamado, tú tienes que entender al que te está llamando. Así es, sí, Porque Señor. si tú no conoces y entiendes al que te está llamando, tú nunca vas a poder cumplir el llamado que Dios te hizo. Como yo siempre digo, vas a ser un cristiano gelatina, un cristiano yoyo que sube y baja. Vas a ser un cristiano como el dólar que sube y baja de precio, y no podemos ser, hermano. Para que tú entiendas tu llamado, tienes que conocer al que te hace el llamado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a leer la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 1, 16. Vamos a leer el primer versículo. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice Marcos 1, el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Hasta ahí vamos a quedar, porque quiero un momentito, a ver si me alcanza el tiempo, porque tenemos que respetar las regulaciones. Aleluya. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta las 11:15. Bueno, 11:15. Media hora. Bueno,
tenemos que aprender nosotros algo de historia, ¿verdad? Como si estamos en este país, tenemos que conocer la historia de este país. Porque si no, no vamos a saber cómo el país fue fundado. Yo sé que los que estudiaron, yo nunca fui a la escuela, pero a mí me fascina la historia. Yo sé que ya todos los que estudiaron no quieren oír nada de historia, pero no se me duerman, aleluya. Vamos a aprender un poco de estos pescadores. Vamos a aprender en la niñez de estos jóvenes. Yo, leyendo esta palabra, digo, ¿cómo estos niños tenían tiempo para jugar? Si ellos, yo he trabajado con judíos por tiempo. Es diferente trabajar, entrar y salir, a tú vivir las 24 horas al día por 7 días de la semana, viviendo con ellos, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, ayunando con ellos, y hasta tú haciéndote judía también, poniéndote aquí tu trapito para poder orar con ellos. O sea, es muy diferente, pero yo le doy la gloria al Señor que yo pude. Cuando yo vine a este país, yo pude conocer eso, y a mí me encanta la historia hebrea. Tenemos que ver un poquito de historia hebrea, porque estos jóvenes, mire, estos jóvenes estaban en la barca, estaban pescando. Qué maravilloso poder imaginar. El maestro caminaba por la playa. Yo me imagino sus pies descalzos en esa arena caliente, no sabemos si era mediodía o en la mañana, pero vemos al maestro caminando, pero ellos ya conocían del maestro. Entonces, para tú, cuando entender tu llamado, tienes que conocer al maestro, porque si tú no lo conoces, no tienes intimidad con él, nunca vas a poder obedecerle ni dejar todo lo que te manda dejar. Entonces, un poco de historia. Vemos que esos jóvenes, aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a ver aquí un poquito de historia de la cultura hebrea y la historia de ellos. Dice que del pueblo hebreo y su sistema escolar. No podemos entender si nosotros no conocemos un poco de la historia hebrea, de sus raíces hebreas, ¿verdad? Entonces, para que podamos entender, estos jóvenes, como cuando los llamó el Señor, pudieron dejar todo, hermanos. Ellos no pusieron límite, no pusieron a nadie por delante, ellos siguieron al Señor. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Aprendiendo un poco. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos, dice que el Señor caminaba, ¿verdad? Vemos la vida de un niño hebreo. Yo que he trabajado con hebreos, los niños desde la edad de 6 años, ellos ya son llevados a la escuela. Los padres los llevan a la sinagoga, donde hay una escuela especial donde van a entrar los niños, porque a mí me tocaba los domingos llevar al niño a sus clases, otras clases para hacer el bar mitzvah. Entonces dice que un niño judío, cuando él cumplía 6 años, los padres lo ingresaban a la escuela de la sinagoga llamada Bet Shemesh. Esa es la escuela, la primera escuela donde van los niños, Bet Shemesh. Porque es la que donde iban los niños, donde yo, que ya son unos jóvenes, donde yo trabajé. Dice, y en el primer día en la escuela, el rabino tomaba una tabla. El rabino venía en la clase, hermanos, y tomaba una tabla y regaba la miel en la tabla. Ponía la miel en la tabla y se la pasaba a cada alumno de la clase, que eso es lo que hacen en los templos hebreos donde dan las clases. Entonces tomaba esa tablita y la regaba, ponía la miel, y cada niño agarraba y metía su dedo ahí, y vamos a ver qué hacían esos niños. Por eso yo prediqué un día que la palabra de Dios es dulce. Porque cuando tú empiezas a aprender la palabra, entonces dice que el rabino, en el primer día de la clase, en el Bet Shemesh, dice que en ese primer día el rabino pasaba la tablita a los alumnos y les decía, pongan el dedo, pongan su dedito y se lo van a llevar a la boca. Mientras todos los niños hacían esto, el rabino les decía esto a los niños, ¿verdad? Estamos hablando de un niño de 6 años. ¿Qué hacen los niños de 6 años ahorita? Ahorita los niños de 6 años están conectados en el teléfono, están en la tableta, están en la televisión, hermanos. No, estos niños no tenían tiempo de hacer nada de eso, porque en ese tiempo no había. Y entonces vemos aquí que esos niños en la escuela, en la edad de 6 años, ellos estaban aprendiendo. Venía el rabino y les traía esa tablita, y los niños pasaban la mano, y dice, mientras ellos se lo metían en la boca la miel, él les decía esto a los niños. Les decía esta palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios era como miel, como esa miel a su boca. ¿Qué cosas estaban tratando de hacer los rabinos? Tratando de implantarles a los niños, tratarles de enseñarles a ellos que la palabra era dulce, que no era solamente observaciones, reglas y todo eso que trae el Torah, ¿verdad? Los 5 libros. Entonces dice que les enseñaban eso a los niños, que la palabra, dice, es como miel para nosotros.
Así es. Dice, es dulce a nuestra alma. Esta era la manera que trataban de establecer en los niños el deseo de la palabra y enseñarles a amar la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. A amar sus estatutos. Les voy a hablar de un niño de 6 años. Entonces esta era la forma. Y le enseñaban a los niños que amaran la palabra de Dios. Que eso era como miel para su alma. Era dulce para vivir en la vida, en lo que vivimos nosotros ahora, ¿verdad? Entonces vemos aquí que dice que estos niños eran llevados, les enseñaban que no solamente eran normas y reglas que tenían que llevar, sino que la palabra tenía que ser para vivir a medida que ellos iban creciendo. La palabra se iba haciendo dulce cada día más, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esa era la educación de un niño que empezaba a los 6 años. De los 6 años de edad a los 9 años empezaban otro proceso. Iban ¿saben qué cosa empezaban a hacer de esa edad de los 6 años a los 9 años? Empezaban a memorizar las escrituras, los 5 libros del Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros, entre la edad de 6 años a 9 años, los niños estaban memorizando, porque ¿qué cosa dice el Antiguo Testamento? Que tiene que estar como un frontal, ¿verdad? La Así palabra. Y eso es lo que como padre, yo cuando daba clases a niños, le decía, memorice la palabra. Cuando lleguen los niños a la casa, el versículo que yo les di, los padres memorícenlo con él para que se les vaya grabando. Así es. Entonces vemos aquí, dice, y muy pronto el más inteligente, el que era más inteligente y para memorizar, se memorizaba los libros. Estoy hablando de los 6 años a los 9 años, ya ellos tienen memorizado los 5 libros. Wow. Esa es la educación de un niño judío, pero los más inteligentes eran los que aprendían, hermanos, porque hay unos que no podemos procesar. ¿Verdad? Muchos de ustedes tal vez fueron a la escuela, yo no fui, porque yo fui epiléptica, por eso yo no podía ir a la escuela, porque yo me caía donde quiera. Pero el Señor me salvó, aleluya. Entonces dice que ellos aprendían las escrituras. Dice, pero aquellos que se graduaban iban a la segunda escuela, iban a la secundaria. Es lo que sigue el proceso. Dice, pero los que pasaban el grado y los que pasaban seguían, ¿verdad? Estudiando, pero los que reprobaban no lograban pasar su semestre, ya no iban a esa escuela, ya eran, vamos a ver lo que el rabino les dice. Entonces dice el escritor histórico que un evento en particular ocurría en este momento. Dice que se llevaba a cabo ese momento. Venía el rabino y caminaba hacia el estudiante en cualquier día de clase. Y venía y le decía al estudiante, hemos disfrutado tu presencia en el Bet Shemash. Pero dice, tú no tienes lo que se requiere, no puedes pasar a la secundaria. Y les decía, anda a tu casa y sé un buen pescador o un buen carpintero. ¿Cómo salía ese niño? Imagínate que te reprueben y te digan, ¿sabes qué? Tú no tienes eso, tú no eres inteligente, no puedes aprender. Entonces eso es lo que pasaba en los tiempos del Señor. Ahorita ya cambió todo eso, ya no es lo mismo. Entonces le decía al rabino, vete a ser un buen pescador, ser un buen carpintero. Dice, o toma el oficio de tu padre, cualquier oficio que sea tu padre, ese es el oficio que tú vas a llevar. Entonces vemos que este niño salía de esa escuela, de la primera del Bet Shemar. Salía todo herido y triste, ¿verdad? No soy inteligente. Y esto es bien bonito, porque este mensaje es precioso, hermanos, aleluya. Entonces el rabino lo mandaba a su casa y este niño salía. El rabino le decía que no era suficiente, no tienes. Y el niño decía, el rabino dice que no tengo lo que se requiere. No soy suficientemente inteligente y no tengo habilidades. Pero dice que aquellos que continuaban la secundaria de los 9 a los 12 años, ya vamos, continúa la escuela, ¿verdad? En el judaísmo. De los 9 años a los 12 van a otra escuela que se llama el Bet Mishra. Así se llama la otra escuela de 9 a 12 años. Entonces en el Bet Mishra no solo les enseñaba la Torá, sino que también la literatura y la sabiduría y los escritos proféticos. Y estos empezaban a estudiar, estos estudiantes, y empezaban a memorizar todos estos libros. Memorizaban libros completos de la Biblia, ¿verdad? Ezequías, Jeremías, los libros de profecía, los libros proféticos, Proverbios, Salmos, todos los libros, porque ellos lo tenían que tener aquí. ¿Por qué? Para poder llegar a ese llamado.
al llamado donde yo quiero llegar a ser un talmita. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Santo es el Señor, aleluya. Qué presencia yo siento tan maravillosa, nada más de pensar que el Señor nosotros éramos unos desechados y Él nos llevó a la iglesia. Dice que en el Bet Mishra ellos aprendían todo eso, aprendían y memorizaban. ¿Qué memoria? De los 9 a los 12 años, para poder llegar a ese llamado que ellos querían. Entonces dice que así estos niños desde la edad de 6, 9 y 12 años ya ellos tenían las escrituras memorizadas. Estamos viendo de los 6 años a los 12 años, estos niños tenían todas las escrituras ya. Los profetas mayores, los menores, todo, cantares, todos los libros de estos niños ya de la edad de 6 a 12 años ya estaban memorizados. Entonces dice que los más brillantes, los más inteligentes podían memorizar todo, y los estudiantes que eran más sobresalientes, ellos pasaban de grado y podían seguir sus estudios. Entonces dice que los que no, volvía la frase otra vez, vete a casa, sea un pescador o un carpintero, los que reprobaban el Bet Mishra, que estamos viendo ya de los 9 a los 12 años. Entonces dice que la mayoría de los otros alumnos, el rabino venía nuevamente a ellos y se acercaba a ellos y les decía lo que no tenían, ¿verdad? Lo que se requiere, tú no lo tienes. No estás calificado. Así que anda a tu casa y sé un buen pescador y un buen carpintero. Toma el negocio de tu padre, porque tú no tienes lo que se requiere para ser un talmita. Porque ahí voy. Dice, pero los que estudiaban fervientemente tenían una cosa en mente y una pasión ardiente en su alma y en su corazón, que querían ser algún día, querían ser rabá, ellos querían ser un rabino. Ellos decían, si yo persevero voy a ser un rabino. Pero tenían, por eso es que ellos memorizaban, porque es maravillosa esta historia, porque estoy hablando del rabino, de los rabinos que viene y llama a esos desechados, a esos que los botaron de la escuela porque no eran suficientemente inteligentes. Entonces estos soñaban que un día aspiraban a ese cargo. ¿Por qué? Porque un rabino era famoso, era muy inteligente, era sabio, era muy buscado, era un hombre espiritual más que los demás, tenía la autoridad para dirigir en las sinagogas, era un hombre muy sabio, un rabino, porque todavía existe. Entonces este niño joven pensaba en esto. Y yo meditando digo, ¿hasta qué grado llegaría Pedro? Pedro, todos los apóstoles que el Señor habló, estos eran desechados porque nos vemos que estaban en una barca pescando. Y así éramos nosotros. Y hay un nombre de esto que se llamaba en aquel tiempo los desechados. Entonces dice que ese era el deseo más deseado para él, lo deseaban en su alma, porque querían ser los jóvenes, desde niños se les implantaba y aún se les implanta a los niños judíos, que ellos tienen que aspirar a ser un rabino, ¿verdad? Un sabio, un hombre que todo el mundo venga a él, dice, y era el más espiritual. Así que los jóvenes querían ser rabinos y estudiaban y servían y memorizaban las escrituras hasta que un día, dice, ese rabino venía a ellos y les decía la misma palabra, que estaban, verdad, ya en el estudio que vimos de 9 a 12 años. Venía el rabino y les decía, no puedes ser rabino, no eres lo suficientemente inteligente, no sabes hablar, dice, tú no puedes, no tienes esas cualidades para tú ser un rabino. Así que dice que le decía nuevamente, vete a tu casa y sé un buen pescador, sé un buen carpintero o toma el negocio de tu padre. Por eso es que vemos a muchos judíos que están en tiendas trabajando o están haciendo el negocio de su padre, siguen eso, un dentista o algo, siguen esa tradición. Entonces este es el tercer grado escolar en los hebreos. Dice, desde los 12 años hasta los 15 años. Aquí vamos a entrar al Bet Talmud. Ese es el Talmud que muchos han oído, los que estudian la Biblia. Dice que de los 12 años a los 15 estaban en la escuela llamada el Bet Talmud. Que estos son los escritos comentarios de la Biblia. Después que se terminaron de escribir la Biblia, se escribió este libro de comentarios, así como tiene la Biblia de nosotros, o hay libros de comentarios. Entonces es maravilloso uno poder saber, para uno poder entender el llamado que Dios tiene con nosotros.
nosotros y que hizo con estos pescadores, aleluya. Entonces vemos aquí que estos eran los libros que el Bet Talmud son comentarios. Así que los jóvenes, dice, de 12 a 15 años continuaban sus estudios sobre el Talmud. El Talmud tiene comentarios, como les dije, de los escritos del Antiguo Testamento y comentarios de la literatura de los profetas, es pura profecía, que eso va ampliando más. Entonces vemos aquí estos escritos, mira cuánto tenía ese libro, 15,000 páginas y 2,5 millones de palabras. Imagínense, y un talmita tenía que aprenderse eso, un Talmud, el Talmud tenía que aprenderlo. Imagínense, nosotros con trabajo nos aprendemos un versículo bíblico. Los niños les aseguro que no saben ni recitar el Padre Nuestro. Imagínense, porque no se aprende, hermanos. Es bien importante si nosotros queremos cumplir ese llamado que Dios nos ha hecho, si queremos entender el llamado. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Porque Dios nos llamó un día. El Señor nos encontró un día donde estábamos nosotros que éramos desechados. Aleluya. Entonces vemos que estos niños aprendían, aparte de las escrituras, aprendían 2,5 millones de palabras en el Talmud. Y para poder graduarse del Talmud, el rabino venía y les hacía una pregunta. Les preguntaba y le hacía preguntas. Así que el alumno más destacado, el más inteligente, tenía todo grabado. Cuando venía el rabino y le hacía una pregunta sobre las escrituras, si él contestaba, entonces iba a graduar. Entonces dice que el rabino venía y apuntaba al estudiante y le decía qué cosa había dicho. Le preguntaba al estudiante, le dijo, hace 200 años, Rabí Hillel dijo esto sobre Levítico capítulo 11. El alumno tenía que saber la respuesta. ¿Qué dijo ahí el rabino? Ahí dijo de tocar los animales puros y inmundos. ¿Verdad? Que los impuros, los que eran inmundos. Eso era lo que habla Levítico. Muchas veces no estudiamos ni predicamos de Levítico, pero es una escritura maravillosa. Entonces, si el estudiante, él le preguntaba qué había dicho al respecto de tocar animales, ¿verdad? Si el estudiante le daba la buena respuesta, él le decía a él, quiero que sigas adelante, continúa estudiando. ¿Por qué? Porque había encontrado que él era un joven inteligente. Estoy hablando de los 15 años ahorita ya. Entonces sabía el rabino distinguir a estos jóvenes. Y le decía, tú tienes lo que se requiere. Pero los otros que no tenían le decían, no tienes lo que se requiere. No puedes seguir estudiando el Talmud. Porque tú no eres lo suficientemente inteligente. Y decía otra vez, ve a tu casa, sé un buen pescador, sé un buen carpintero. Toma los negocios de tu padre. Gracias, le decía, por estar en el Bet Talmud, pero no tienes lo que se requiere. Ve a tu casa. Ya lo mandaba nuevamente. ¿Cómo salía este joven a los 15 años? Haber pasado desde los 12 a los 15 estudiando, ¿verdad? Esforzándose. Y lo botaban de la escuela, hermano. No es como nosotros aquí, mire, el pastor nos da privilegios a nosotros. Agarremos los privilegios, hermano. Nosotros seamos fieles en lo que el pastor nos manda a hacer, hermano. Yo sé que todos estamos ocupados, pero Dios tiene que ser el primero, antes que nadie, antes que ninguna amistad o un familiar. Entonces, ¿qué cosa decía? Se iba, los mandaba a su casa porque no eran elegibles para ser un talmita, para ser un seguidor. Y miren lo maravilloso que Cristo ha hecho con nosotros. Nosotros somos talmitas del Señor, nosotros somos esos discípulos del Señor. Un talmita es un seguidor, es un discípulo. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces decía, disfrutamos tu presencia en el Bet Talmud, pero no tienes lo que se requiere, ve a tu casa. Entonces las escrituras históricas cuentan en aquel tiempo que había alrededor de 12 a 15 rabinos en Galilea. Eso es lo que cuenta esta historia. Dice que la historia que estamos viendo, habían eso entre aproximadamente de 12 a 15. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces vemos aquí que habían esos rabinos. Cuenta la historia. Dice, y eran pocos los que se graduaban en aquel tiempo del Bet Talmud. No habían inteligentes. Dice, y los que se graduaban del Bet Talmud y querían continuar con su educación, buscaban a un rabino famoso, a un rabino que tuviera fuego, a un rabino que pudiera a ellos enseñarle
buscaban estos jóvenes los que se querían graduar para ser talmitas. Dice las escrituras, entonces dice que estos buscaban, ¿verdad? Estos estudiantes del Talmud seguían al rabino, encontraban ese rabino que querían ellos, un rabino que predicara, que tuviera buena enseñanza, lo buscaban y caminaban con él por 6 meses. ¿Cuántos meses tú has caminado con Cristo? 6 meses caminaba un talmita con el rabino. Y dice la historia que él no hablaba ni una palabra, solamente seguía el rabino para donde quiera que él iba. Si él iba a la montaña a orar, allá iba el talmita. Amén, gloria a Dios. Si él iba a dar una enseñanza, allá iba el talmita. Aleluya, lo está recibiendo, hermano Carlos. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, donde quiera que iba el rabino, que en ese tiempo es nuestro pastor, decía vamos a orar, allá iba el talmita y no decía nada. El talmita estaba como mudo, cuenta la historia. Dice que él no decía nada al rabino, ni el rabino decía nada, sino que el rabino solamente lo estaba viendo, a ver cómo se comportaba, a ver si él se entremetía en las clases o en lo que estaba dando él. Aleluya. Entonces un talmita era así, lo seguían por 6 meses. Si viajaba fuera del lugar donde él vivía, el talmita iba con él. Santo. Durante 6 meses este talmita lo seguía a todo el lugar donde iba el rabino. Aleluya. Bendito sea el Señor, ese es un discípulo del Señor. Santo. Y dice que ellos nada más se Gloria miraban a Dios. entre ellos, los talmitas y los rabinos, pero ellos no dirigían la palabra. Pero entonces el rabino, él estaba observando. Y decía el rabino cuando ya llegaba el tiempo de darle la aprobación si había pasado o no. Le decía el rabino al que le seguía, ya hablaba con él. Ya podían entablar una conversación. Dice que así que este rabino, dice, le ponía a prueba y le preguntaba, ya cuando el talmita quería ya caminar, ya ser su discípulo. Amén, Le decía, amén. ¿tienes tú le preguntaba, le hacía una pregunta, ¿tienes tú todas las escrituras grabadas? ¿Sabes lo que dice el Talmud al respecto del servicio? Le decía a él, ¿sabes lo que te manda el Talmud? Y le decía, si tú tienes memorizado lo que el Talmud dice sobre el servicio, y si el estudiante lo sabía y se recordaba, entonces le decía, eso es suficiente, tienes suficiente carisma, puedes seguirme, ven a mí. Y qué hermoso que es lo mismo que dijo el Señor, vengan a mí, le dijo a los discípulos. Aleluya. Santo. Entonces el rabino decía, muy bien, sígueme. Y este rabino enseñaba a este joven talmita, no solamente la palabra escrita en las páginas que ya hablamos del Talmud, sino que le enseñaba a este joven de 15 años cómo entrar en un debate. Eso es lo que nos enseña nuestro pastor aquí en los estudios bíblicos, aleluya. Entonces dice cómo poder predicar, cómo enseñar, cómo aconsejar a la gente, cómo guiar al pueblo judío. Y mira que hay escritos bien hermosos donde dice que el talmita le preguntaba, le hacía preguntas al rabino, le decía, cuando tú vas al baño, ¿cómo te lavas las manos? Cuando tú te acuestas, ¿cómo te acuestas? ¿Por qué? Porque el talmita quería saber, quería conocer a su maestro. Y así tiene que ser con nosotros. Tenemos que conocer al maestro para conocer nuestro llamado. Santo, aleluya. Entonces el talmita le preguntaba, quería saber de todo lo que hacía el rabino, cómo se acostaba, de qué lado, si de espalda o de este lado, del otro lado. Es maravillosa la historia, hermano. Quería saber todo de su maestro. Entonces nosotros mientras no conozcamos de nuestro maestro, hermanos, no vamos a poder cumplir ese llamado, no vamos a poder reconocer el llamado y el que nos llama, aleluya, hay que conocerlo. Entonces después dice que ellos seguía el talmita con él y él quería, dice que el rabino le hacía preguntas y él quería exactamente saber lo que el talmita deseaba, ¿verdad? Santo. Dice, así ellos querían aprender porque esperaban y deseaban aprender por si algún día fueran rabinos. Aleluya. Así pues, dice, hacía el talmita y llegaba un día que se necesitaba un nuevo rabino. Moría algún rabino o era tiempo de elegir un nuevo rabino. Y ese talmita que se había esforzado, que había aprendido de su maestro, iba a tener esa buena recomendación para aquel día que iban a elegir un nuevo rabino. Qué maravillosa es la historia, hermano. Es de la historia hebrea. Es necesario para comprender el llamado de Jesús y para poder hacerlo tenemos que conocer de dónde venía Jesús. Entonces dice que el rabino nuevo
era elegido y los rabinos, los otros rabinos mayores se juntaban y se reunían en un consejo y decían, es tiempo de un rabino nuevo. Y empezaban a preguntar a los otros rabinos que tenían talmitas, si tenían un estudiante talmita que merecía ser rabino, aleluya. Pero buscaban una cosa extra y especial en un talmita. Aleluya. No solamente la educación, la inteligencia, la habilidad o el debatir o hablar o predicar o tener un gran liderazgo. Era algo más especial, hermanos, que buscaban estos otros rabinos, aleluya. Buscaban algo especial en el Señor, aleluya. No importaba, ¿verdad?, qué cosa era lo que tenía, aleluya, gloria a Dios. Había algo especial que el talmita tenía que tener como alumno. Bendito sea el Señor, hermanos, que yo estoy siguiendo los pasos de mi pastor, estoy aprendiendo mucho. Amén, gloria a Dios. Santo. Aleluya, yo soy un talmita, mi pastor es mi maestro, bendito sea el Señor. Entonces dice que buscaban algo muy especial y preguntaban. Lástima, ¿verdad, hermanos, que el tiempo se va tan rápido? Yo ni estoy viendo el tiempo, aleluya, bendito sea el Señor. No te Dice preocupes, hermana, tiene que para buscaban de los talmitas que tuviera algo especial, que era algo espiritual, que se llamaba el Shmika. Tenía una palabra, Shmika. Lo que quería decir esto era que tenían algo extraordinario, algo sobrenatural, algo espiritual. Y vemos aquí que esto es algo tan maravilloso, hermano. Entonces veían esa habilidad en este talmita. Si él tenía esa sabiduría, tenía eso algo especial, tenía esa espiritualidad, tenía esa shmika. Dice, si encontraban un joven con estas cualidades y tuviera shmika, le decían, tu sueño se ha hecho realidad. Y aquel momento él era ya nombrado el talmita, se pasó a un rabino. Dice, se ha hecho realidad porque tus esfuerzos y tu trabajo y porque hemos reconocido que tú tienes shmika. Hoy te hacemos un rabino. Y este joven de 30 años entraba al círculo rabino. Entonces había conocido a su maestro y había aprendido. Entonces vemos que los otros talmitas eran enviados a ser escribas, no iban a su casa a ser pescador ni carpintero. Iban a ser los que vemos en las escrituras, escribas o maestros. Esos terminaban, esos que estudiaron también que terminaron el Talmud. Hasta donde llegó Pedro y los otros discípulos no sabemos, hermano. Eran desechados. Entonces vemos que así era la tradición, así era en Israel. Dice que entonces, aquí vemos algo tan emocionante, hermano. Dice que un día se apareció un joven y se presentó mientras estos rabinos estaban en debate, discutiendo sobre puntos de la ley. Y un hombre joven se acercó al templo y le pidieron que leyera una porción de las escrituras. Ahí conocemos quién era ese hombre, Jesús. Aleluya. Nunca lo habían visto como talmita de ningún rabino. Pero ellos reconocían algo especial en Jesús. Tenían un debate con él, le dan las escrituras y lee Isaías, donde qué cosa dijo el Señor ahí en las escrituras. El Espíritu de Jehová ha sido derramado sobre mí. ¿Qué cosa está hablando ahí? El Señor lee esas escrituras, aleluya, bendito sea el Señor. Ya casi vamos a terminar porque el tiempo se nos está agotando. Y entonces miren que vemos ahí, lo señalan a él, no eres tú aquel hijo de aquel nacimiento, de aquella mujer que no era casado, de aquel nacimiento virginal que tuviste, y trataron de cubrir esa historia para que nadie lo supiera. No eres tú ese, le dijeron. Y el Señor aquí, a ellos reconocieron. Había pasado 30 años y ellos reconocieron y le estaban tirando a la cara al Señor que él era un hijo fuera del matrimonio. Pero vemos este nombre, hermanos, que tenía en ese tiempo Jesús creciendo en ese sistema escolar judío con todas esas reglas y regulaciones. Vemos que el Señor ahí él crecía, pero él estaba aprendiendo. Él estaba aprendiendo de todo. Y en ese tiempo había un nombre que se le decía a esas personas que nacían fuera del matrimonio, que según se dice, ¿verdad? Que su nombre era el Memsar. Memsar. Ese era el nombre de una persona. Y nosotros éramos un Memsar también, hermanos. Éramos desechados. Estos discípulos eran desechados, lo que leemos aquí en la palabra. Que ellos los llamó. Porque entonces cuando les dijo, vengan a mí, porque un rabino decía, sígueme.
ven a mí, sígueme. Entonces esos discípulos eran un mensar. Nosotros también éramos mensar, hermanos. Éramos Así es. desechados, éramos abandonados. Aquí vemos que el Señor hace el llamado, ¿verdad? Llama a los discípulos, los llama que los siguen, llama a Juan, llama a Jacobo, llama a todos los discípulos. Entonces, hermanos, éramos desechados. No importa si tú eras un mensar, si tú eras un desechado, si tú no pasaste los grados. Pero ¿sabes qué? El Señor cuando caminaba en la playa, Pedro se le quedó viendo y el Señor lo quedó viendo también y dijo, Pedro, mira Andrés, Jesús, es el rabino de los rabinos y me está mirando. Así es. El Señor no miró lo que vieron los maestros rabinos. Así éramos nosotros, éramos mensal, éramos desechados de la sociedad, éramos gente que no habíamos pasado ni un grado. Pero qué hermoso que Cristo vino y caminó y nos miró. En esta mañana, hermano, yo te quiero decir, ya para terminar, la palabra es dulce, es como miel, pero tú tienes que aprender. Es tiempo de ver tu llamado, hermano, es tiempo de levantarte, es tiempo de conocer a ese que te llamó. No eres un pescador, no eres un carpintero. Si la sociedad fuera te ha despreciado, si tal vez tú no eres rico como eran estos jóvenes, pero conocían, habían estudiado, habían caminado con el maestro. Y para que tú conozcas tu llamado, tienes que caminar con el Señor, tienes que vivir conforme a la palabra. Porque, hermanos, no podemos venir a la iglesia solamente a mirarnos unos a otros. Tú tienes que conocer a ese maestro. Yo no sé a ti, pero a mí me ha tocado este mensaje, hermano. Si tú eres ese mensaje, si tú eres ese desechado, Así es. ven, el Señor tiene. Si no sabes predicar, no sabes hablar, no sabes debatir, pero sigue caminando con el maestro. Así Si es. has tenido por maestro a Jesús, al rabino de los rabinos, al que tiene el Shmika, tú también tienes el Shmika. Tú fuiste llamado. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, mi pastor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos ha llamado a servir. Años después, el apóstol Pablo, el famoso Saulo, el matador, el sicario, el asesino de la iglesia primitiva, el cáncer de aquella iglesia nueva, tuvo un encuentro con el Señor. Aleluya. Pablo conocía y pasó todas esas etapas. Empezó a los 6, a los 15 era un fuerte exponente. Pablo decía, me crié a los pies de Gamaliel, de eminencia en aquel entonces. Pablo decía, no solamente me crié a los pies de Gamaliel, sino que soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, soy perseguidor de la iglesia. Si alguien sabe de la escritura, soy yo, podría decir Pablo. Pero todo esto yo lo pongo por pérdida para alcanzar el conocimiento de Cristo. Amén. Cualquiera decía, don Pablo, usted estaba bien capacitado, usted sí sabía mucho, usted sí aprendió bastante de los líderes del pueblo, se te llama rabino, perteneces al Sanedrín. Pero ¿qué de mí que no tengo ningún conocimiento? Y ahora aquel Saulo convertido en Pablo dice, a Dios le plació escoger lo débil para avergonzar. Amén. Así es. A Dios le plació salvar al necio para avergonzar al sabio. Así es. A Dios le plació escoger lo que no era para deshacer lo que es. Y en ese grupo está tú y estoy yo. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. A lo mejor no somos los mejores predicadores, no somos los mejores cantantes, no somos los mejores maestros o quizás los que más sepan, Así es. pero a Dios le dio la gana de Así es. salvarnos a nosotros. Eso. Santo. A lo mejor no
simple español te puedo decir, tienes que conocer al Señor. Santo. A lo mejor no lo sé hacer como quizás otros lo puedan hacer, ni suavizar lo que te quisiera decir. Pero la verdad, Dios me llamó para predicarla y te la tengo que presentar. Te pregunto en este día, ¿conoces al Señor? ¿Tienes un llamado de parte de Dios? Amén, aleluya. Dios tiene planes y propósitos contigo. Es tiempo de servir al Señor. Así es. Si Amén. no conoces al Señor en este día, te invito a conocerlo. Y si tienes un llamado, te invito a que te pongas las pilas. Amén. Porque Cristo viene pronto. Sí, así es. Y no me digas ya tanto cuento que no lo sé hacer, que no, quizás no, mire, ese es pamplina. Aprende. Aquí se le ha enseñado a usted a predicar, se le ha enseñado a usted a evangelizar, se le ha enseñado a usted a debatir, se le ha enseñado a usted a hacer lo que tiene que hacer. Si no lo sabe hacer bien, empiece que haciéndolo es que uno aprende. Amén. Gloria a Dios. Mi primer sermón, Fernando, prediqué a 55,000 personas. Hay quien ha empezado con 5, yo empecé con 55,000. En Perú. Sin saber predicar. En Perú. Pero como yo le creía a Dios, me invitan a predicar. La gente decía, este es un predicador famoso, porque yo le decía a todo el mundo que yo le creía a Dios. Dios me dijo, te entrego las naciones por herencia y te voy a llevar a lugares donde nunca te imaginaste llegar. Porque mío eres tú, yo te puse nombre y te di sobrenombre. Yo le creía a Dios. Y empecé a profetizarme a mí mismo. Por la mañana me levantaba y decía, doy gracias a Dios por esta gente buena de Ecuador. Estoy aquí en Cuenca predicando el Evangelio en Guayaquil. Al segundo día me levantaba y decía, estoy aquí en la República del Salvador, el pulgarcito de Centroamérica, proclamando este mensaje. Estoy en Santa Ana. Al otro día decía, estoy aquí en el Distrito Federal. Empecé a creerle a Dios. Dios me había llamado. Venían los predicadores, le daban la mano, le decía, bendición. Yo también soy internacional. Me decían, ¿dónde tú has estado? He estado en Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela. Yo viajaba imaginariamente todos los días. Hasta que llegó un predicador y había ido a tantos países y yo le dije, yo soy internacional también. Y me dijo, tan joven, y yo dije, pues sí, soy joven, pero estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Me dijo, regálame tu número, por si algún día necesitan un predicador. Y yo se lo di. A los pocos meses me llaman de el Perú, que hay una convención que necesitan un predicador internacional. Yo le dije, ahí voy, primera vez que me monto en un avión, primera vez que estoy en un hotel, primera vez que como comida sabrosa a la carta en un restaurante. Y cuando llegó el momento de yo tener que ir a predicar aquella actividad, resulta ser que me encuentro que era un estadio lleno de gente. Estoy en Lima, van pasando, paseándome por el lugar, me llevaron al hospital de los desamparados, la plaza de San Martín. O sea, fue una cosa impresionante. Yo veo un estadio y digo, algún día yo voy a predicar ahí. Y me dijeron, algún día no, el día ese es hoy. Y cuando llego allá a esa convención, miles de personas, un muchacho que nunca había predicado el Evangelio, le creía a Dios y al llamado. ¿Qué prediqué? No sé ni de lo que prediqué. ¿Qué hablé? Tampoco sé lo que hablé. Pero cuando hice el llamado, el lugar estaba lleno de gente. Así que entendí que Dios me había llamado. Si Dios te llamó a hacer un llamado, lo vas a hacer. Yo creo que el año 2020 va a ser un año de bendición. Y no me digan a mí, no, pero eso dijeron al principio y este ha sido el peor año de la historia. Mire, porque el año hasta el día de hoy esté malo no quiere decir que va a terminar de la misma manera. En 5 meses Dios cambia todo. En 5 meses llega la bendición. En 5 meses se alcanza el llamamiento de Dios. Así que póngase de pie. Aleluya. ¿Conoces el que te está llamando? Amén. ¿O tú eres como José y como Fernando y como Carlos, como Nelson? Que cuando sale una llamada que uno no conoce, no sé si a usted le pasa, ¿sí o no? Tú ves un número medio raro y uno dice, ay, yo no voy a contestarle eso porque yo no sé quién me está llamando. ¿No le ha pasado?
Y a veces la esposa dice, pero contesta ahí, contesta. Las mujeres siempre quieren contestar a todas las llamadas. Porque no quiere saber. Que sospechan que puede ser doña Juana llamando. Si es doña Juana yo estoy bien porque así se llama mi suegra. Contesta ahí, uno contesta, ¿no lo ha pasado? Vea Y Nelson. cuando uno contesta sale una china, chintón, chintín, tantán. Mira, te lo dije. Mira, mira. Que yo no conocía ese número. Así es Dios. Cuando Dios te llama tienes que conocerlo. Si Dios te habló hoy, conócelo. Amén. Si Dios te está hablando, conoce lo que Dios te está hablando. Aleluya. Si Dios te está diciendo vas a hacer, dile Señor, aquí estoy. Así es. Conoce al Señor. Amén. Que cuando te llame otro y tú le digas, aguántate. No te puedo atender ahora porque estoy hablando con mi Señor. No ponga a Dios en hold, no como el hermano Víctor Gómez. Digo su nombre porque lo encontré curioso. Estábamos orando y le sonó el teléfono y dijo, Señor, perdona que te ponga en hold. Hello, sí. Y yo le dije, lo voy a usar con tu nombre. Yo nunca había visto a nadie poniendo a Dios en hold. No pongas a Dios en hold. Si Él te llama, contéstale. Y Dios te va a bendecir. Amén. ¿Me gustaría saber, Nilsa, conoces al Señor? Si lo conoces o no, Carlos, dime, ¿cómo están? ¿Me gustaría conocer al Señor en este día? Ven aquí, pasa al frente. Él quiere que se pare ahí. Ella es la hermana de Carlos y de María, ¿verdad? Sí. Lo mejor que puede pasar contigo es conocer al Señor. Amén, amén. Dios es lo más lindo que te puede pasar a ti. Amén. Y ahí está el ejemplo de tu hermano que era un sinvergüenza, ¿verdad? Que era malo a ti. Era malo, no, Hasta la no digas que tambora. no. Malísimo. Si no era malo, ¿por qué estuvo preso? Yo nunca he visto uno bueno que lo metan preso. Pero Dios lo cambió. Y Dios sanó a tu hermana, que estaba a punto de morir de cáncer, ¿verdad? Amén. Así que Dios ha sido bueno. No hay nada mejor que aceptar al Señor. Pastora y Sonia, vengan aquí. Yo quiero que vayan por ahí. ¡Alto! Perdone que nos hemos extendido, pero esto es más importante que nada para mí. Amén. Aquí está en los cielos. Vamos a... Extienda su mano hacia acá y vamos a orar por ella. Yo quiero que tú me repitas conmigo y digas, Señor, en este día yo te acepto como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que desde hoy en adelante yo te pueda servir. Dame tu paz, dame tu seguridad y ayúdame a conocerte cada día más y más. Te lo pido en Jesús. Amén y amén. Oren por ella. Así que den un aplauso al Señor. Un alma convertida en el cielo. Y ahora pedimos a Dios por que le bendiga en este día. Padre, te damos toda la honra. Te damos toda honra, poder y alabanza. Gracias por esa palabra que trajo la hermana Sonia. Gracias por el llamamiento. Gracias porque cuando nos decían que no servíamos, tú nos llamaste y nos convertiste en pescadores de peces. Hoy estamos aquí, Señor, delante de ti. Ayúdanos a escuchar tu voz, a responder a tu llamado, a ser fuerte y a creer en ti. Que tu paz esté con nosotros. Diga conmigo, Señor, en este momento, yo te pido que me haga un pescador de peces, y que este año y los próximos yo pueda pescar almas para el reino de los cielos. Te lo pido en Jesús. Amén y amén. Miles de bendiciones, Padre Dios, con usted.